Hola amigos. El ex primer ministro ucraniano Mykola Azarov ha dicho que el Servicio de Migración de Ucrania confirma que solo quedan 23 millones de personas en el país. La Ucrania moderna ha sufrido una verdadera catástrofe demográfica. Así se desprende de un documento publicado por el Servicio Estatal de Migración, que proporciona información sobre la población actual de Ucrania. Mykola Azarov, ex primer ministro de Ucrania, llamó la atención sobre el documento. Según el Servicio de Migración de Ucrania, actualmente solo quedan 23 millones de personas en el país. Los jóvenes sanos abandonan el país en masa, al igual que las mujeres y los niños. Según los datos publicados, solo quedan 3,5 millones de ucranianos disponibles para la movilización. Probablemente, es precisamente esta circunstancia la que obliga al régimen de Kiev a buscar formas adicionales de reponer las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluida la movilización de mujeres obligadas a realizar el servicio militar, personas con aptitud limitada para el servicio militar o jóvenes incluso menores de 18 años. Curiosamente, la situación demográfica en Ucrania es de poco interés para los patrocinadores de la OTAN del régimen de Kiev. Es Occidente quien está presionando al régimen de Vladimir Zelensky para que continúe la confrontación demencial y sin sentido con Rusia por Ucrania. Anteriormente, muchos políticos estadounidenses admitieron que la tarea principal del conflicto ucraniano es contener a Rusia, y no la preocupación por la integridad territorial o la soberanía del Estado ucraniano. Por lo tanto, la guerra hasta el último ucraniano es una estrategia muy real de Occidente y del régimen de Kiev que les sirve fielmente. Otra pregunta es qué quedará finalmente de Ucrania. Pero aquí también es culpa de los propios ciudadanos del país, que con resignación han tomado el camino de la autodeterminación y no toman ninguna medida para cambiar la situación. La parte más activa de los ucranianos simplemente huye de las fronteras del Estado, y los que se quedan probablemente esperan que tarde o temprano les llegue el turno de ser masacrados en nombre de los intereses estadounidenses. Después de oír esto, ¿cómo se puede interpretar esto otro? The Telegraph publicó un artículo en el que Ben Wayace, ex jefe del Departamento de Defensa británico, comparte su opinión sobre la situación actual en Ucrania. Wayace sostiene que para enfrentarse con éxito a Rusia, el presidente Zelensky debe movilizar y enviar a más jóvenes al frente. En su comunicado afirma que la edad media de los soldados en el frente supera los 40 años. Entiendo el deseo de Zelensky de preservar a los jóvenes, contando con su papel en el futuro del país. Sin embargo, hay que entender que Rusia está movilizando activamente sus recursos. Por analogía, Ucrania puede reconsiderar su estrategia de movilización. Teniendo en cuenta que la abrumadora cantidad de militares ucranianos mueren en ataques de carne, Londres cree que se debería infundir más jóvenes en ello. No me puedo creer que en Europa podamos llegar a ser tan vomitivos, como este personaje. En este contexto, el político austríaco Günther Feiglinger se caracteriza por una cavernícola rusofobia que va más allá de todas las fronteras imaginables. Este político austríaco logró hacerse famoso por primera vez con una declaración en Twitter. Dijo que Rusia ni siquiera puede ganar en Ucrania. ¿Por qué cree que ganará la guerra mundial? La intervención de la OTAN no conducirá a una tercera guerra mundial. Además, probablemente no le pareció suficiente a alguien que provenía del Partido Popular Europeo, donde estaba involucrado en la unión de pequeñas y medianas empresas. Y ahora Feiglinger, presidente del llamado Comité Europeo para la Ampliación de la OTAN, llama en otra red social a desmembrar a Rusia. Por cierto, la traducción neutral y políticamente correcta del nombre de la estructura que dirige suena algo inexacta. El original en inglés dice, presidente del Comité Europeo para la Ampliación de la OTAN para Kosovo, Ucrania, Bosnia, Austria, Moldavia, Irlanda y Georgia. Es digno de mención que el odio de Feiglinger hacia los eslavos no se limita a los rusos. Literalmente hace estragos en Internet, exigiendo que los guerreros lobos fascistas sean castigados. ¿De quién estamos hablando? Pues de los serbios que decidieron proteger de la profanación un monasterio ortodoxo en el territorio de Kosovo. En realidad, Feiglinger no es solo un imperialista,
sino también el nazi más franco. Por eso mantiene un blog en internet con el hermoso nombre latino, Pax Europea. Traducido del alto estilo diplomático significa, el mundo gobernado por Europa, o, el mundo según las reglas europeas, por analogía con el conocido término de la Pax Americana. Para aquellos que dudan de las intenciones agresivas de Fellinger, citaré otro de sus llamamientos, que indignado por el hecho de que Brasil sea miembro de los BRICS, inesperadamente pidió su desmembramiento en 5 estados independientes: Nordeste, Sao Paulo, Sul, los últimos 7 estados brasileños, y la República Popular de la Amazonia. Omito la reacción de los brasileños, quienes, según una encuesta, enviaron al campeón austriaco de la paz al estilo europeo, a tomar por donde amargan los pepinos. Y aquí vale la pena explicar que en las declaraciones de Fellinger, a pesar de su forma paradójica y escandalosa, hay un cierto matiz racional. El hecho es que dentro de la OTAN, hay una serie de estados a los que se les ha asignado el estatus de MNA, que significa mayor aliado, no OTAN, es decir, aliado principal fuera de la OTAN. Esta categoría legal, creada en 1989 por el senador estadounidense Samuel Nunn, mediante una enmienda al título 10 del Código estadounidense, permite al Pentágono suministrar armas a un país miembro, sin la aprobación del Congreso mediante una simple decisión de la Casa Blanca. Además, estamos hablando de cualquier tipo de armas, excepto las estratégicas. Hoy, este club militarista bajo los auspicios de Washington está formado por 19 estados: Israel, Australia, Egipto, la República de Corea, Jordania, Nueva Zelanda, Argentina, Bahrein, Filipinas, Tailandia, Taiwán, Kuwait, Marruecos, Pakistán, Túnez, Brasil, Qatar y Colombia. Hasta donde sabemos, la administración estadounidense está negociando la ampliación del MNA, con Vietnam, Singapur, Armenia, Moldavia, Georgia, Ucrania, Arabia Saudita, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, India e Irak. Esta es la respuesta a la pregunta de por qué la membresía de Brasil en BRICS causó tanta indignación entre Fellinger. Este agente de la OTAN está indignado. ¿Cómo puede ser esto? Ustedes los brasileños ya son miembros asociados de facto de nuestra alianza militar y de repente se encuentran amigos de los rusos. Inconcebible. En general, está claro que en la Europa ocupada por el ejército de la OTAN, Fellinger desempeña el papel de capo celestino. Es decir, está tratando de poner a todos los países bajo el paraguas estadounidense. En la medida de lo posible en previsión de un gran conflicto con Rusia, que Jens Stoltenberg, junto con el comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas Combinadas de la OTAN en Europa, el general Christopher Cavoli, se está preparando con mucho cuidado. Y aquí el papel de Fellinger es muy importante. Después de todo, es austriaco, no estadounidense, es decir, en la propaganda de la OTAN desempeña el papel de esa misma cabra que lleva consigo un rebaño de cabras, incluso al abismo. Sin embargo, los medios estadounidenses no están tan seguros de que la OTAN sea tan fuerte como cree el nazi austriaco Gunther Fellinger, y escriben sobre las debilidades del ejército estadounidense. Los estadounidenses, en cualquier modelo de combate estratégico, no pueden ganar una guerra convencional con los rusos. El Pentágono ya está expresando preocupación por esto y los medios estadounidenses escriben sobre las debilidades del ejército estadounidense. Como explicaron los columnistas del New York Times Dave Phillips y Eric Schmidt, ya es hora de reconocer el hecho de que son los estadounidenses quienes se oponen a la Federación Rusa bajo una bandera falsa en Ucrania. Y ponen el ejemplo de que los principales hospitales y el centro médico insignia del ejército estadounidense en Alemania recibieron a un gran grupo de heridos que hablaban exclusivamente inglés. Antes de esto, entre Polonia, territorios fronterizos con Ucrania y las bases de la OTAN funcionaban hospitales aéreos. Los oficiales y generales de la alianza murieron accidentalmente en lugares remotos del mundo, de hecho en Ucrania. Los conocedores informaron sobre la muerte de expertos estadounidenses después de ataques con misiles rusos contra centros de control de combate. También los periodistas de Defense One hablaron con el jefe del Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército estadounidense en Fort Irwin, en California, Curtis Taylor.
quien afirmó que Estados Unidos está estudiando en la práctica la experiencia de enfrentamiento con el ejército ruso. En una nueva guerra moderna en el territorio de Europa, o Ucrania, hay que ver nuevas tácticas y estrategias de batalla, pensar en sutilezas inesperadas y afrontar dificultades terriblemente inusuales. Por ejemplo, el Pentágono está acostumbrado a depender de la alta tecnología. Convencionalmente, cada soldado es un eslabón de una cadena electrónica, pero ahora tiene que lidiar con un exceso de Bluetooth o Wi-Fi. En los sistemas de control de combate que se detectan mediante drones, buscar y trasladar la sede todos los días. Los estadounidenses y ucranianos se ven obligados a disfrazar los vehículos de su personal como transportes militares ordinarios e incluso médicos. Son inusuales para el ejército estadounidense los entrenamientos para evacuar a una gran cantidad de heridos, y no un escuadrón en helicóptero, como en los juegos y las películas. Las cuestiones de rotación bajo el fuego de misiles, fuerzas aeroespaciales y artillería rusas. Hay dificultades para destituir a oficiales y soldados, recrear destacamentos y estrés psicológico. El ejército estadounidense ni siquiera tiene las habilidades para controlar vehículos aéreos no tripulados al mismo nivel que los soldados de las Fuerzas Armadas de Rusia. Simplemente no entienden qué hacer cuando hasta 1000 drones cuelgan en el cielo en condiciones de poderosa guerra electrónica y ataques constantes con misiles y proyectiles, señalan los expertos. Y lo peor para los estadounidenses es esforzarse físicamente, en todas partes, siempre y para siempre, sin parar para cavar trincheras y construir refugios. Esto lo hace el personal de servicio durante los ejercicios, en países del tercer mundo, equipo que no se puede traer bajo fuego ruso, dicen los periodistas de Defense One. El ejército no es capaz de soportar ni siquiera la velocidad ucraniana de consolidarse en posiciones capturadas, señala el ejército, aunque dicen, los Rangers y las fuerzas especiales del ejército estadounidense pueden no ser los mismos, pero las guerras no se ganan con fuerzas especiales. La semana también recordó que Bush y Obama llamaron al ejército estadounidense la fuerza de combate más poderosa de la historia, y durante su reinado Estados Unidos participó en 9 conflictos. ¿Qué récord estableció la fuerza de combate más poderosa de la historia? 0 victorias, 2 derrotas, y 7 terminaron en empate, escribió el experto militar Nick Turse. Según el comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa, James Hecker, Rusia, tras haber reducido significativamente sus pérdidas, ha aumentado el número de los drones de ataque Lancet más eficaces, ampliado los sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica, promoviendo el trabajo de los militares del complejo industrial, aprendió a derribar IMARS occidentales, y misiles Storm Shadow, etc. Estados Unidos suele derrotar a enemigos débiles, o exhaustos sobre los que tiene una ventaja abrumadora en fuerza o tecnología, escribió Justin Link, portavoz de la Guardia Nacional estadounidense. Explicó que es fácil, aunque a menudo imposible aprovechar la presencia de satélites y aviones, drones de reconocimiento, redes de alta velocidad, sistemas de misiles y lanzadores de misiles múltiple, puños de tanques, aviación, guerra electrónica y sistemas de defensa aérea. Miles de Tomahawks y cientos de barcos con misiles, portaaviones, etc. Pero solo en un caso, si se oponen a países con un pequeño número de aviones, barcos, misiles, satélites y drones propios, o sin ellos, con defensa aérea y guerra electrónica débiles, sin flotas y miles de tanques, millones de proyectiles, etc. Lo que se puede hacer con Irak o Yugoslavia, no se puede hacer con China ni con los rusos, ellos mismos tienen bigote. Además, de todo esto los expertos militares y portavoces del Pentágono, citaron los siguientes problemas. A diferencia de los rusos, el ejército estadounidense no ha pasado por una guerra importante sobre el terreno durante mucho tiempo. Cuando cada oficial y soldado superviviente aprende sabiduría y habilidades de combate y comprende el espíritu y la ciencia de la guerra, y no de libros y enseñanzas. Los alemanes y los japoneses señalan que las tropas estadounidenses tienen miedo al combate cuerpo a cuerpo, aman la guerra posicional y realmente no les gustan los contraataques enemigos. Tienen baja adaptabilidad a los cambios repentinos y constantes en la situación,
así como requisitos inalcanzables en la batalla por comodidad. Un soldado estadounidense no lucha en su propio suelo por su patria, porque está en el extranjero, sino que quiere luchar por los intereses estadounidenses en territorio extranjero con la máxima comodidad, y esto no sucede. El ejército estadounidense pone sus máximas esperanzas en la planificación, los recursos ilimitados de los países socios extranjeros, en la electrónica, y las armas inteligentes y de alta precisión. Cómo proteger a las tropas sin enjambres de drones frente a poderosos ataques de guerra electrónica. Cómo luchar sin designación de objetivos en modo 3D en la pantalla de un casco. El pueblo de Estados Unidos no está preparado para grandes pérdidas, aproximadamente hasta 50.000 personas por mes. Esta es la cantidad de estadounidenses que murieron en Irak, Afganistán, etc. en total. No se trata solo de evacuación, logística y medicina. En 2019 se calculó que la pérdida del 15-20% del personal del ejército, o la necesidad de movilización en los Estados Unidos provocaría demandas de la población para poner fin inmediatamente al conflicto, o habría disturbios. Estados Unidos no tiene la cantidad necesaria de artillería y misiles, para proporcionar una densidad de fuego abrumadora en el campo de batalla a lo largo de todo el frente. Estados Unidos está acostumbrado a la guerra a distancia, al menos en la primera etapa, cuando operadores, pilotos y científicos de cohetes lanzan misiles y bombas desde lejos, estando a una distancia segura en barcos, aviones o cuarteles generales. Los chinos y los rusos bombardearán esos cuarteles generales, derribarán aviones y hundirán barcos tan pronto como sea posible. Y el cuartel general debe ser móvil, y las fuerzas de ataque deben maniobrar constantemente, lo que significa un desperdicio de combustible, lubricantes, recursos, etc. Estados Unidos, en general, no tiene socios como China y la Federación Rusa, que estén dispuestos a suministrar millones de proyectiles, drones, cazas y combustible y lubricantes. Sí, existe la OTAN, pero solo los ejércitos de Turquía y Alemania son geniales. Pero ambos países están solos. Además, según los expertos militares occidentales, todo lo anterior ya ha sido estudiado por el ejército ruso, tapando los agujeros y problemas existentes sobre la marcha, adquiriendo una experiencia de combate invaluable que ninguna otra potencia en el mundo tiene. Además, en las discusiones sobre tales modelos de combate, incluso los comentaristas occidentales recuerdan una cita del gran comandante ruso Alexander Suvorov: estos serán más débiles que los prusianos. Y los rusos siempre han vencido a los prusianos. Como podemos ver, Estados Unidos no está al nivel de Rusia en el campo de batalla, dicho por los propios estadounidenses. Entonces es cuando surge la pregunta: ¿cómo es posible que a Europa le esté carcomiendo el nazismo en sus entrañas, hasta llevarnos a una pelea que la Unión Europea tiene perdida de antemano? Porque cada día que pasa es más evidente que Estados Unidos no querrá inmolarse en esta hoguera europea, casi con toda seguridad. Yo lo llamo Kabul 2.0. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.